Muy buenas noches, profesora, compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra exposición con el tema La investigación-acción, una opción metodológica cualitativa en educación. En los escenarios de la investigación científica a lo largo de los siglos se han generado grandes cambios que marcan diferencias significativas en la manera de cómo abordar el objeto de estudio. Al revisar la historia y la evolución de la investigación, ésta se encuentra dividida en etapas bien delimitadas por grandes perspectivas o enfoques que a su vez han conducido el desarrollo de diferentes tendencias o metodologías que permiten incursionar en el campo de la investigación por diferentes vías. Estas dos perspectivas de investigación son conocidas con los términos cuantitativa y cualitativa. El nacimiento de la investigación cualitativa es visto de diferentes miradas por distintos autores, que se dedican a la revisión histórica de la misma. Al respecto, de Villarroel, 2006, destaca sus orígenes en la época de Aristóteles y Platón. Sin embargo, se centra en detalles sobre el aporte de Aristóteles, quien dedicó gran parte de su vida a la filosofía, a la observación y a la educación. El devenir histórico se da una etapa de oscurantismo. En esta perspectiva, debido a los aportes de la teoría de Euclides, cuando comienza el denominado paradigma formalizado, o también conocido como la etapa de la matematización. A partir del siglo XV, a pesar del auge de las ciencias básicas, surgen también las ciencias humanas, hecho que determina que se desarrolle una metodología cualitativa con una nueva visión de la realidad a estudiar. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando se reconoce como la época en que se fortalecen los estudios cualitativos en la investigación social, específicamente en las disciplinas como la antropología, la sociología y la psicología. La investigación cualitativa emerge en los escenarios educativos de la mano de la antropología y la sociología. Entonces, a pesar de las discusiones paradigmáticas en el hacer científico-social en torno a la dicotomía cuantitativo versus cualitativo, la investigación cualitativa emerge en el campo de las ciencias de la educación como una opción metodológica válida para el abordaje de los problemas socioeducativos. El propósito del presente trabajo es realizar una aproximación desde una perspectiva teórico-documental, contemplando las posibilidades de la investigación-acción como herramienta metodológica heurística para estudiar la realidad educativa, mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación. Sí. Ya, dale. Ajá, ya listo. Ya. Marco teórico, la investigación de acción, una opción metodológica cualitativa en educación. Se le adjudica su punto de origen en la investigación llevada a cabo por el psicólogo Kurt Lewin. Según Suárez, Pasos 2002, menciona que se han realizado estudios de investigación de los hábitos alimenticios de la población entre los escases de determinados artículos. El propósito es resolver problemas prácticos y urgentes. Para ello, los investigadores deben asumir un papel de agentes, ¿no? Y trabajar en conjunto con las personas hacia las cuales van dirigidas las propuestas de intervención. La investigación-acción en su transitar se ha desarrollado en dos grandes tendencias. Una de ellas es la sociológica, que viene a ser el punto de partida de los trabajos de Kurt en los años 1946 al año 1996. Tendencia educativa. Está inspirada en las ideas de Paulo Freire en 1974. Según Suárez Pasos, nos dice que se fue generando cambios a nivel educativo con los trabajos realizados por los profesores, ¿no? Que fueron incorporados paulatinamente, agrupándose en un colectivo bajo el nombre de Investigación Acción Cooperativa, que se dio a conocer en el año 1953. Modalidades y dimensiones ontoepistémicas de la investigación-acción.
La investigación-acción durante su existencia alcanza más de medio siglo. Se dice que la investigación-acción ha pasado por etapas que la han caracterizado, según autores como Latorre en el 2003, Suárez 2005 y Parr en 1990. Y entre otros autores destacaron 3 modalidades que son bien definidas en la metodología de la investigación. Tenemos a la primera, que es la modalidad técnica. Su fundamento es diseñar y aplicar un plan de intervención para mejorar las habilidades profesionales y la resolución de problemas. En esta modalidad, los agentes externos son los expertos responsables de la investigación. Ellos establecen las pautas que se debe de seguir para la elección de los participantes. Esta modalidad se diferencia de la visión positivista porque resuelve un problema práctico. Esto se debe a la incorporación de las participantes como coinvestigadores. Según las características de esta modalidad de la ontología, está centrada en la racionalidad técnica instrumental que tiene como interrelación el hipotético deductivo y propende a la manipulación y control del mundo físico o social. En segundo tenemos a la modalidad práctica, que busca desarrollar el pensamiento práctico, donde se usa la reflexión y el diálogo que transforma ideas y amplia la comprensión. Aquí los agentes externos son asesores, consultores. Esta modalidad destacan Latorre en el 2003, Steinhaus en 1998 y de Ellington en 1993. En relación a la ontología, esta modalidad está representada por la interpretación, la acción del individuo sobre la realidad. Y por último tenemos a la modalidad crítica o emancipatoria. Aquí esta modalidad incorpora la finalidad de las otras modalidades, pero añade la participación y la transformación de las organizaciones sociales. Lucha por un contexto social justo, democrático, a través de la reflexión crítica. Sus principales representantes son Carr y Kermin en 1988. Esta última modalidad es interpretada y transformada a contribuir en la formación del individuo para que sea más crítico. Siguiente. Las distintividades de la investigación, acción en el escenario educativo, ¿no? Sabemos que la investigación-acción es una metodología para el estudio de la realidad social, ¿no? Su creador, Kurt Lewin, lo explica como una investigación que está atada a un enfoque experimental de la ciencia social, ¿no? Con un fin de tener una respuesta a los problemas sociales, ¿sí? Basado a esto, otros investigadores también sustentan, uno de ellos, Martínez Miguelis en el 2004, en una de sus citas dice, pues, ¿no?, que la comprensión de los fenómenos sociales y psicológicos implica la observación de las dinámicas, ¿no?, de las fuerzas que están presentes e interactúan en un determinado contexto. Si la realidad es un proceso de cambio en acto, la ciencia no debe congelarlo, sino estudia las cosas para cambiarlas y observando pues los efectos. Otro investigador que también sustenta de sustento y concepto de la investigación-acción es Juni Urbano. En el 2005, pues él dice que la investigación-acción se limita a un modelo, pues, ¿no?, de una investigación comprometida con los cambios sociales y algunas formas de interpretar la realidad, ¿no? Suárez Pasos, él aduce que
la investigación-acción desde una posición educativa es una forma de explorar, estudiar una situación social, ¿no? Con una proyección para poder mejorarla, bajo la responsabilidad en este caso, pues, ¿no? Los indagadores. ¿Y quiénes son los indagadores? Pues, ¿no? Los docentes, ¿no? Y él también acentúa que la investigación-acción se manifiesta en este caso como una metodología epistemológica para realizar un cambio educativo, ¿no? TEPA en el 2006 aduce que la investigación-acción es directa, ¿no? Es todo lo contrario de lo que dicen algunos de los demás autores, ¿no? Y constante, adquiriendo pues una acción y respuesta en un contexto social, ¿no? Esto como método de investigación, están basados en sus apariencias, implica una nueva visión, ¿no? Finalmente, este proceso implica un conocimiento práctico, ¿no? Para llegar a una reflexión, basado pues a un conocimiento crítico y teórico, constituido y construido a través del diálogo. Siguiente. El objeto de estudio tiene como finalidad explorar los actos educativos de acuerdo a cómo va sucediendo dentro y fuera del aula, ya sean actos pedagógicos, administrativos, de gestión comunitaria, entre otros. Además, no se trata solo de comprender la situación problemática donde están implicados los actores sociales educativos, que vendrían a ser los docentes, los estudiantes, entre otros, ¿verdad? Sino también de implementar respuestas prácticas o acciones que permitan mejorar, modificar, registrar y sobre todo sistematizar toda la información posible sobre el cambio observado. No se trata solamente de problemas teóricos ni de cuestiones que sean de interés exclusivo para los expertos o personas que están en la academia investigando, ¿no? Sino que es imprescindible que el objeto de la exploración sea un problema vivido como tal por los actores sociales, como ya se mencionó, que vienen a ser los estudiantes, los representantes u docentes. Para Kahn y Kemmis, la finalidad última de la investigación acción en la educación es mejorar la práctica, complementando así entre la comprensión que se tiene entre los contextos que se realizan. Esto quiere decir que mejorando la interacción entre ideas y contextos constituye un marco idóneo que permite vincular entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión colaborativa entre los actores sociales implicados. También generar espacios de diálogo donde se puedan construir significados mediante la reflexión, analizando todos los aspectos de la información. Sin embargo, cualquier tipo de cambio no se justifica por sí mismo. De allí que el proceso investigativo debe ser acorde con los valores que se están investigando con el fin de que se defiendan, considerando los pros y los contras del campo investigado. Y finalmente, para Colmenares y Piñero, los fines, los procesos, las relaciones interpersonales que se generan tienen que ser compatibles con las grandes metas de la educación. En consecuencia, en torno a todo lo que es la reflexión y la interacción, tiene que estar enfocada a las metas establecidas de la investigación. Siguiente. Los autores de la investigación-acción. Como noción primero tenemos a Thirion, que él ya tenía una noción de lo que era la investigación-acción, ya que estaba inspirada en la nueva generación de Dewey en la escuela nueva. De ahí ya viene el autor que da nombre a la investigación-acción que tenemos aquí, a Kurt Lewin. Kurt Lewin ya en 1946 colocó el nombre de investigación-acción. Uno de sus metas a alcanzar
y de cuál fue su inspiración es que en la investigación-acción primero tenía que buscar un objetivo a alcanzar. Luego tenía etapas de forma espiral de análisis. Eso quiere decir que va de lo menos a más, de forma espiral. Después nos decía que teníamos que buscar, se iba en búsqueda de los hechos. Luego de los hechos seguía para que se pueda planificar y finalmente tener una ejecución. Ese era el plan en la investigación-acción de Kurt Lewin. Luego nos presenta también Kemis. Kemis en 1988 tiene el mismo plan y coincide mucho con Kerry Lewin, pero él plantea primero que tiene que haber un reconocimiento, tenemos que colocar un reconocimiento de nuestro propio pensamiento, para que luego después de eso haya una planificación y un primer paso de acción. Y ya aquí en lo siguiente, sí está de acuerdo con Kurt Lewin, que nos dice que también tiene que haber un monitoreo, ya después acabado el monitoreo, lleva ya una reflexión del tema de investigación. Es necesario una reflexión para que luego haya un replanteamiento de lo que vamos a hacer y finalmente ya la evaluación. Ahora, como ejemplo, podemos colocar acá que nosotros como docentes, si somos docentes y estamos fallando en nuestra vida práctica como docentes, podemos hacer una reflexión de cómo estamos haciendo nuestros temas de trabajo, nuestras clases interactivas, y asimismo damos un replanteamiento y nos evaluamos para dar nuevas expectativas, para hacer nuevas mejoras. De eso se trata la investigación-acción. Ahora, en uno de sus pensamientos, Kemis y McTaggart nos dicen en 1992, nos argumentan que la investigación de acción es plantear, actuar, observar y más que todo reflexionar con más cuidado de qué manera más sistemática y más rigurosa lo que debemos de hacer en nuestra vida cotidiana. Ahora, otro concepto que tenemos es de Lewin y Rock en 2003, ya cerca a nuestra época, que nos dice que la investigación sistemática por parte de los maestros con el objetivo de mejorar sus prácticas de enseñanza, que es lo que nos quiere decir al final Kurt Lewin, que tenemos que utilizar todo lo que nosotros queremos enfocarnos, en dónde nos queremos enfocar para hacer un sujeto transformador, con ideas. Sus ideas centrales de Lewin eran que el pensamiento de Lewin se basaba en la decisión de grupo y el compromiso con la mejora que constituía eso. Siguiente. Los actores sociales y los investigadores. Acá tenemos a las personas implicadas, que son también investigadores, ya no solamente los agentes que se encargaban de realizar, sino también ya a investigadores se les llamaba a las personas que estaban dentro de esta investigación-acción, y tanto también a los profesores, que también se les decía que no solamente se quedaban en su plan de docente, sino que también eran investigadores. Luego, por otro lado, tenemos que el agente es el que decide y toma las decisiones de la investigación-acción. Y que también nos dice que esta investigación-acción es una herramienta para la comprensión y más que todo transformación de realidades y prácticas socioeducativas y de la exploración como tarea colectiva del medio social. La investigación-acción también se puede acometer individualmente, pero ya sería transformado en un proceso particular de nuestra autorreflexión, nosotros mismos si queremos nosotros autoevaluarnos. Por último, enmarca en el enfoque cualitativo. Se utilizan técnicas recogidas de la información de la variedad, de nuestra realidad. Siguiente. Los procedimientos. Para la investigación-acción se realiza una recolección de evidencias variadas, como las experiencias vividas por actores que participan en el proceso. Se utilizan diversas fuentes de información, notas de campo, observación, registros de cotejo, etcétera, que ayuden a conocer la situación del problema. ¿Qué quiero decir con eso? Que se debe recolectar las evidencias y todos los datos de información
para conocer el problema y tratar de solucionarlo. Segundo, toda técnica debe responder a los procesos y la intención de las acciones a seguir. Además, toda información debe ser analizada y sistematizada, dividida en categorías de manera que sea utilizada en cada fase del proceso, evaluando la efectividad y cambios logrados por los participantes con la finalidad de realizar ajustes necesarios. En la investigación-acción, ¿qué quiere decir? Toda metodología que yo use debe cumplir con la planificación del objetivo de cada acción. También cada información debe ser dividida en categorías de modo que cada uno participe exactamente en cada parte del proceso. Se evalúa y se realizan los cambios necesarios para que la investigación-acción se lleve de manera efectiva y oportuna. ¿Qué pasa siguiente? ¿Cómo desarrollar una investigación bajo la metodología acción? La investigación-acción es una familia de métodos que están unidos por la lógica general. Lo que es investigación es la indagación y la acción es la intervención que se va a dar. Esto parte de un diagnóstico de una situación problema. Tanto la reflexión como la recogida de sistematización de la información se sustituyen en los ejes transversales. Es por ello que se debe de generar los espacios para la discusión, la valoración de los logros y las limitaciones hasta el momento alcanzados. La información recolectada debe ser debidamente registrada, sistematizada y contrastada. Una vez culminada esta investigación, se procede a lo que es el informe final, el cual debe ser de carácter descriptivo, sin que ello signifique disminuir el rigor de la seriedad del análisis, ¿no? Lo que esto va a proporcionar es lo que vienen a ser las reglas, las técnicas para una construcción, ¿no? del problema de investigación para su abordaje metodológico. Siguiente. Bueno, para concluir o resumir nuestro tema, podemos decir que la investigación-acción ha pasado por varios escenarios durante el tiempo, en los cuales se han desarrollado grandes diferencias, dando como resultado la autenticidad de su época, con las investigaciones que se daban en ese entonces, ¿no? Posterior a esto, se da origen a tres modalidades que son la técnica, la práctica y la crítica o emancipadora, como ya lo han mencionado. Todas estas modalidades convierten a esta metodología en una herramienta que permite abordar distintas problemáticas en diferentes contextos, pero especialmente en el contexto educativo. Para esto también hay que mencionar algunas implicancias, ya que se debe dar la capacitación al grupo de investigadores que quieren iniciar con esta metodología. Tener claro los aspectos que se van a desarrollar también en su investigación. La investigación-acción es una metodología que basa sus fases teniendo como referente la propuesta de Kurt Lewin en la década de los 40, a la cual se le han incorporado algunas variaciones sin perder la esencia central que implican los tres ápices relacionados en un triángulo que son la investigación, acción y formación. Esto demuestra que esta metodología tiene en su esencia el espíritu de formación y capacitación de los investigadores y también de los co-investigadores para que se apropien de ella y puedan desarrollar de manera independientemente sus proyectos, ¿no? Con miras a generar cambios o transformaciones en las prácticas sociales o educativas que se llevan a cabo en la vida cotidiana. A modo de recomendación, queremos hacer mención también que las instituciones universitarias formadoras de docentes tengan la necesidad de formar un nuevo maestro capaz de hacer que la educación sea una práctica social de calidad, además de incorporar en el proceso de preparación la investigación formativa de los futuros maestros, que sean, ¿no?, capaces de abordar
problemas educativos cotidianos como la práctica reflexiva en su formación a través de capacidades metodológicas que le permitan describir, comprender e interpretar y, por qué no, transformar también la realidad socioeducativa en la que se interactúa. Eso sería todo. Gracias.